Este vídeo nos lo trae eneva.com, donde podréis comprar claves digitales para los diferentes juegos que ya hayan sido lanzados, así como las reservas de los principales juegos, todos con hasta un 70% de descuento. Muy suculento, enlaces en la descripción. Muy buenas a todos, chicos, ha ocurrido, ha pasado. Todos hablábamos de compras, os decíamos, va a haber compras este año, alguna editora, algún estudio, algún tal. Hablábamos de Interactive, hablábamos de unas, hablábamos de otras. Había una que descartábamos en base sobre todo a los problemas internos que tenía, esa es Activision Blizzard. Y chicos, pedíamos compras, queríais compras. Microsoft ha hecho con diferencia, ahora sí que sí, la compra más grande, creo, de la industria, de la historia de la industria de los videojuegos, adquiriendo nada más y nada menos que Activision Blizzard, chicos. Estoy todavía en shock, estoy todavía loco por lo que ha ocurrido, o sea, es algo absolutamente alucinante. Hoy además tenía el día libre en el trabajo, me he levantado súper tarde, me acosté súper tarde y me he despertado prácticamente ya con el run run de los rumores para que a los pocos minutos sucediese la compra de Activision por parte de Microsoft. Vamos a analizar los términos generales, un poco poner una pequeña guía de lo que ha ocurrido, de todo lo que ha pasado, precio, qué va a pasar, y ya más adelante en otros vídeos también trataremos franquicias, cómo se va a estructurar todo, porque hay meses por delante para que esta fusión o esta compra, o como queráis llamarlo, se dé. Así que vamos ya al vídeo, vamos a comentar todo esto. Y es que, chicos, vamos a hablar de las bases de la operación, de una operación, como digo, histórica para la industria de los videojuegos, la más grande, yo creo, con muchísima diferencia. Vamos a analizar los términos a través del comunicado oficial que ha hecho Microsoft en su web Xbox Wire, a través del CEO de Microsoft Gaming, Xbox Gaming, en este caso Phil Spencer, el cual ha comentado unos pocos los detalles de una adquisición, la cual obviamente va a llevar su tiempo. Ya vimos la adquisición de Bethesda Zenimax por 7.500 millones de dólares, que para fructíferarse en total creo que fueron unos 5 o 6 meses. Esta irá por ahí o incluso más. Blizzard tiene estudios hasta en 4 continentes, es el 10 veces más de dinero, son muchos más empleados, son muchas más oficinas, hay muchos más movimientos que hacer, y vamos a analizar un poco, como digo, lo que es la operación más grande de la historia de los videojuegos, Activision Blizzard, que se une a la familia Xbox. Y es que si cuando se dio la fusión de Zenimax con Xbox hablábamos de la operación más grande de la historia del gaming, estábamos acertados hasta la semana pasada que Zynga fue adquirida por Take-Two por 12 billones de dólares, lo que se convertía en la operación más grande de la historia del gaming. Pues Microsoft ha vuelto a hacerlo, y esta vez por 68.700 millones de dólares, que es en lo que se acaba de cerrar la adquisición de Activision y Xbox. Como sabéis, Activision posee muchísimos estudios, posee muchísimas IPs, y de entre ellos, pues obviamente tiene estudios dedicados, muchísimo talento. Ya sabéis que hay estudios como el publisher de Activision en sí, Blizzard, Vinox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, que es una marca registrada aunque no desarrolla juegos como tal, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Game, Toys for Bob, Treyarch y muchos más equipos. Como tal, Activision Blizzard y Microsoft confirman que van a actuar de manera independiente hasta que la operación se cierre. Como sabéis, hay mucho trabajo para los abogados, tanto dentro de lo que ocurre en Activision Blizzard como, por supuesto, en la propia adquisición en sí. Ya vimos 6 meses que tardó en cerrarse la fusión de Bethesda Zenimax, y de esta ni mucho menos esperéis mucho tiempo. Al cierre de la operación dice que ofrecerán tanto juegos de Activision Blizzard como puedan dentro de Game Pass y PC Game Pass, tanto títulos nuevos como juegos del increíble catálogo de Activision. También ha anunciado Phil Spencer que actualmente son 25 los millones de suscriptores de Game Pass, y con estas operaciones pues por supuesto se busca agregar más valor y más contenido al servicio en sí.
Supongo que tú, si estás viendo el vídeo conforme lo he lanzado, tanto como estoy yo, estamos completamente en shock. Es muy complicado todavía evaluar la magnitud de esto porque, como os he dicho, es la operación más grande con diferencia de la historia de la industria del videojuego y también, curiosamente, es la operación más grande de la historia de Microsoft, la segunda compañía actualmente en valor más grande del mundo. Por tanto, la magnitud de la operación es demasiado grande como para dejar todos los términos claros. Por un lado, como os he dicho, el precio lo tenéis. Por otro lado, se irán añadiendo juegos a Xbox Game Pass. También lo tenemos. Ahora hay una pregunta que muchos os estáis empezando a hacer, que es la de: ¿los juegos de Activision Blizzard serán exclusivos de Xbox? Yo, en un ejercicio de honestidad, debería deciros que probablemente haya algunos exclusivos, haya otros no exclusivos. Hablar un poco sin aclararlo del todo porque, como es lógico, todavía queda mucho camino por delante, tanto de abogados como de organismos oficiales. Hay mucha tarea que completar antes de que esta adquisición se dé y que ningún organismo la eche atrás, porque podría llegar a echarse atrás, mucho ojo. Ahora mismo lo que sabemos es que Microsoft ha presentado una oferta en firme de $95 por acción que Activision Blizzard ha aceptado. Eso es un secreto que, bueno, eso es una realidad ya, tampoco, no es un secreto, es una realidad. $95 por acción que hacen 68.700 billones de dólares. Bueno, millones de dólares. Chicos, si es que esto es una gran sorpresa. Las bolsas ahora mismo no es una cuestión de que nosotros, 4 youtubers que hablamos de videojuegos, estamos aquí fuera de juego, no. Las bolsas están ahora mismo en completo fuera de juego. De hecho, hay muchas cosas que leer entre líneas de todo este acuerdo. Una de ellas, por ejemplo, es que Microsoft ha ascendido al jefe de Xbox, Phil Spencer, a CEO de Gaming de Microsoft. No sé si entendéis la diferencia. Es importante ver qué ha dicho la madre, no que ha dicho Phil Spencer, sino la madre, que ha dicho Microsoft de la compra, y ha hablado de lo siguiente: los juegos son la categoría de entretenimiento más dinámica y emocionante en todas las plataformas hoy en día y jugarán un papel clave en el desarrollo de las plataformas del metaverso, es lo que ha dicho Satya Nadella. Como sabéis, Activision, chicos, como se estaba diciendo, posee muchos estudios, pero también franquicias de juego ultra mega populares, como por ejemplo Diablo, como por ejemplo Call of Duty, como World of Warcraft, o incluso una cosa que tratábamos hace unas cuantas semanas, la incursión en el mercado móvil, y lo tratamos también en el Golfo Jugones. Activision tiene juegos como Candy Crush. El acuerdo, como sabéis, también es importante para acelerar el crecimiento de Microsoft en el negocio de los videojuegos. Ya sabéis que Satya Nadella hace meses dijo la famosa frase: Microsoft is all in on gaming. Microsoft va con todo al gaming, y en este caso se acaban de desembolsar 68.700 millones de dólares, lo que la convierte como tal en la tercera, en este caso esta compra la convierte en la tercera compañía por ingresos más grande de los videojuegos, detrás de Tencent y Sony. Veremos a ver en otros aspectos si es segunda, tercera o primera, porque hay muchas cosas que hablar. Como tal, sabéis, como os he dicho, que Microsoft planea lanzar todos los juegos de Activision en Game Pass. Como sabéis, ya también ha confirmado Phil Spencer en el comunicado que hay 25 millones de suscriptores y se espera que los casi... Agarraros los machos, chicos, agarraros, 400 millones de jugadores activos mensuales de Activision Blizzard se sumen al número de suscriptores. Ojo al dato. Una de las malas noticias es que el CEO de Activision va a seguir siendo CEO de Activision con Microsoft, al menos hasta ahora. Parece que hay planes de que Bobby Kotick siga siendo el director ejecutivo de la empresa y una vez se unan a lo que es Microsoft, lo que es a Xbox, tenga que informar simplemente de todo lo que hace a Phil Spencer. Como sabéis, ya decimos que Zenimax actúa dentro de Xbox como un brazo independiente y Activision obviamente es más grande y no iba a ser menos, actúa como un brazo independiente, pero siempre rindiéndole las cuentas al jefe de todo, al CEO en este caso del gaming de Microsoft, que ya es que iba a decir Head, pero ya es CEO of Gaming, CEO de Gaming de Microsoft, Phil Spencer. Entonces Bobby Kotick continúa, al menos una vez que se cierre el trato. No sabemos si lo limpiarán antes o después, pero a día de hoy Bobby Kotick es trabajador de Activision Blizzard o director ejecutivo de Activision Blizzard y lo va a seguir siendo, ¿vale? También es importante remarcaros que la adquisición está sujeta, como sabéis, pues a todas estas condiciones
de las regulaciones de los mercados de los diferentes países, así como de los accionistas, y se espera, atentos, a que la adquisición como tal oficialmente se cierre a finales o al cierre del año fiscal de 2023, ¿vale? Eso es lo que ha dicho Microsoft. Y por supuesto, obviamente, otra de las cosas que más esperan es que esta compra aumente el precio de las acciones, como es lógico, y eso la propia Microsoft lo ha confirmado en su comunicado oficial de Microsoft, que no de Xbox, ¿vale? Así que chicos, hablar de términos de exclusividad, hablar de muchos temas es todavía demasiado pronto, no podemos debatir del todo la exclusividad, al menos si la propia empresa no nos habla directamente sobre ello, y tenemos en cuenta que la propia empresa ha declarado que hasta finales del cierre hasta el cierre del año fiscal 2023 no va a darse esta adquisición, por lo que hay muchos debates, cuales tal vez los tengamos que aplazar o los podamos tener, pero ahora mismo los tenemos con la información que hay, chicos. Esta es la información que hay. $95 por acción, 68.700 millones de dólares. Microsoft, por supuesto, también ha declarado que espera mejorar la inclusión dentro de la empresa, una inclusión proactiva de la que Microsoft está muy orgullosa y de la que los propios organismos regulatorios aplauden y ponen como ejemplo en muchos de los aspectos, tanto de inclusión como de trato a las mujeres, como por supuesto también en temas de ambiente de trabajo. Creo que es una de las empresas que más premios y más felicitaciones, no se dice felicitaciones, pero bueno chicos, que estoy muy nervioso. En fin, a ver, entonces, recapitulando. Si tenemos en cuenta que la operación no se va a dar hasta el cierre del año fiscal 23, o no se va a cerrar, ciertos debates tal vez los aplazaremos. Probablemente en el futuro vayáis a tener vídeos de un poco qué IPs va a pasar a tener Microsoft. No os hacéis una idea de la magnitud que es esta, y es que estoy hasta agobiado de todas las cosas que tendría que hablar. Es absolutamente increíble, chicos. Pero en fin, son $95 por acción. Vamos a hablar de lo que sí sabemos y no vamos a especular de lo que no sabemos, que si van a ser exclusivos, si no van a ser exclusivos, si tal, si cual, si Insile va a hacer un no sé qué. No. Lo que sabemos es que valen $95 por acción, que se pagan 68.700 millones de dólares, en lo que con diferencia es la operación más grande de la historia de la industria de los videojuegos, y que es una operación que tiene mucho trabajo, tanto político como jurídico, porque como os digo, hay que ir a muchos organismos, hay muchas regulaciones que pasar, y la propia Microsoft es la que estima que esto no se cierre hasta el cierre del año fiscal 2023. Por tanto, tenemos un largo año por delante. Como sabéis, estamos en el año fiscal 22. El año que viene es cuando realmente esta fusión se haría con todos sus efectos. Mientras tanto, por supuesto, tendremos tiempo de trabajar y de hablar de todas estas cosas, de exclusividad, de las IPs, de cómo se van a integrar a la familia Xbox, si realmente habrá juegos que sean multiplataforma y otros que no, si los juegos de PC pasarán a ser de la consola Xbox. Hay mucha tarea por delante con la que trabajaremos en la casa del Fake Insider. Y ahora mismo, como os digo, estoy muy nervioso, todavía estoy procesando muchísimas cosas. Hoy hemos hablado de los términos de lo que es Microsoft como macroempresa y de lo que significa la compra. Y poco a poco iremos haciendo vídeos sobre las informaciones de cómo nos repercute a los jugadores directamente esta compra, ¿vale? En principio quería hacer este vídeo informativo, ya tendremos vídeos, tiempo de otras cosas. Mientras tanto, gracias a todos por el apoyo. Que le deis like si estoy muy nervioso, si me habéis visto muy nervioso, porque estoy todavía muy nervioso. He tenido que cortar muchas veces el vídeo, grabar. He tardado en grabar este vídeo más que ninguno, porque es que estoy... que no me lo creo, chicos. En fin, que gracias a todos por el apoyo. Es la primera compra que anuncio en este canal. Es absolutamente bestial, en fin. Que dejéis vuestro like si os ha gustado, que... sois los mejores, que viva Xbox, que viva Phil Spencer, que viva Microsoft y que viva todo, tío. Nos vemos en la próxima, chicos. Stay sexy. Adiós.